están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida a Hablemos de Justicia, un espacio de debate, de conversación, de contacto con las audiencias y donde revisamos temas que están relacionados con la administración de justicia. Hoy, 30 de agosto, el día que emitimos este programa, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa, recordando a todos los hombres y mujeres que fueron desaparecidos y de los cuales aún se desconoce su paradero. Tenemos dos importantes invitados, el ministro de la Corte de Apelaciones y en Causas de Derechos Humanos, Hernán Crisosto. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Y también Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buenas tardes. Tenemos una nota preparada para que entremos en detalle respecto a este tema y contextualicemos un poco qué es lo que se conmemora hoy, 30 de agosto. Las desapariciones forzadas son aquellas que afectan a personas que son privadas de su libertad por agentes gubernamentales, grupos organizados o particulares que actúan bajo el nombre del gobierno y no revelan sus paraderos. Este acto es considerado una violación de los derechos humanos, por lo que en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el incremento de las estadísticas. Frente a ese panorama, el mismo año se aprobó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Además, la Asamblea decidió proclamar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el que se conmemora desde el año 2011. Pero la historia viene de mucho antes. En 1992, según la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, todos los estados deben aplicar principios mínimos cuando se arreste o detenga a una persona contra su voluntad. Incluso el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002 y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2006 consideran esta práctica como un crimen contra la humanidad. En Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, liderada por el abogado y exparlamentario Raúl Rettig, entregó un informe en 1991 en el cual se dieron a conocer 3.065 desaparecidos durante la dictadura militar entre 1973 y 1990. Ministro, la primera pregunta que me gustaría hacerle es que nos hiciera alguna diferencia, si es que existe, entre un detenido desaparecido y la desaparición forzada. Bien, la verdad es que el detenido desaparecido ha sido el término que se ha utilizado mayormente en Chile. A nivel internacional se utiliza más bien el de la desaparición forzada de personas y la legislación habla de desaparición forzada de personas, que es lo que nosotros conocemos como el detenido desaparecido, por lo menos el concepto que utilizo yo, digamos, de manera tal que cuando en Chile hablamos de los detenidos desaparecidos, estamos hablando de lo que internacionalmente se conoce como la desaparición forzada de personas, que puede tener varios fines, ¿ya? Pero normalmente comienza con la retención de una persona. Rodrigo, ¿por qué es tan importante la conmemoración de este día? No solo a nivel nacional, sino que también en todo el mundo. Hay preocupación de parte de Naciones Unidas por el aumento de las desapariciones forzosas en los últimos 6-7 años. Es muy relevante que se conmemore este día porque las desapariciones forzosas son, sin lugar a dudas, uno de los crímenes más deleznables que puede cometerse por parte del Estado. Y porque se cometió de manera generalizada durante la Segunda Guerra Mundial y en nuestro continente, en los años 60 y 70, se cometió de manera sistemática y generalizada en Chile y en muchos otros países de América Latina. Y gracias a las luchas de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos de Chile y de otros países, se ha logrado avanzar en verdad en justicia durante la última década, las últimas 2 décadas. Entonces es muy importante que se conmemore esto, además porque hay casos de desapariciones que no solamente ocurrieron en la dictadura de manera sistemática, sino que también han ocurrido en democracia.
De eso vamos a conversar en un rato porque hay inquietudes de las audiencias respecto a ese mismo tema. Vamos con la primera pregunta que nos llega a través de Twitter, Facebook, Instagram. Ahí vamos a ver cuál es, pero vamos con la primera pregunta. Es desde Facebook. Franco Tempio Gaete, con el hashtag PreguntaPejutTV. ¿Por qué se considera un crimen contra la humanidad? Ministro. A ver, en general los crímenes contra la humanidad o que se conocen como delitos de lesa humanidad son aquellos que tienen por objeto lesionar, voy a tener que ocupar la palabra misma, la humanidad misma, deshumanizar la forma en que uno se opone a otro. Entonces, algunas personas, y en algunos lugares el Estado mismo, recurre a ciertos tratos que tienen por objeto, digamos, todo lo contrario a lo que nosotros nos hemos organizado para vivir en sociedad. Cuando nosotros tenemos una nación, un pueblo, necesitamos establecer reglas. Y esas reglas establecen, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de que le garanticemos a todas las personas la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la libertad de pertenecer a una posición política u otra posición política. Entonces, cuando alguien viene e intenta forzosamente eliminar tal vez a un determinado sector de adversarios políticos, eliminar una determinada etnia con otro objeto, eliminar a las personas que tienen una determinada religión, se incurren ciertos crímenes como torturas, como detenciones, como asesinatos, etc. Y la desaparición forzada de personas es, yo lo digo, un crimen sobre otro crimen, digamos, porque se trata de no solamente de agraviar, de dañar a esa persona a la cual yo estoy sometiendo a esta detención forzada, sino que de atacar a su entorno, ya sea puede ser incluso a sus compañeros de pensamiento político, a sus compañeros de religión, etcétera, de género. Entonces, va contra la humanidad porque lo que se pretende entonces es afectar todo el sistema social no solamente hacer a esa persona sujeto de un delito, cometer un delito en contra de él, matar a esa persona, sino que lo que se pretende es romper en el fondo el sistema de un Estado democrático de derecho. Usted hablaba del entorno, Rodrigo, tengo entendido también que a los familiares se les considera víctimas también. Sí, esto es muy importante lo que tú preguntas y lo que decía el ministro, porque lo que se busca con la detenido desaparecido, las desapariciones forzadas, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, es atacar a un sector de la población de manera generalizada y sistemática. Porque hay que distinguir que también pueden ocurrir casos de detenidos desaparecidos que no son crímenes de lesa humanidad, cuando no se dan estos elementos de que se trate de un ataque sistemático y generalizado a un sector de la población. Y justamente se busca atacar a ese sector de la población y por lo tanto a las víctimas como a sus familiares y a todo el entorno que lo rodea. Y eso es lo que ocurrió en Chile durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990. Y por eso es tan importante que, sobre todo en los últimos años, y sobre todo desde que, hay que decirlo, desde que Pinochet fue detenido en Londres, se haya avanzado de manera importante en Chile en la justicia en este tipo de crímenes. Y a nivel internacional, no solo en Chile, ¿se ha avanzado de la misma manera, creen ustedes? A ver. Porque hay otros países que han vivido realidades diferentes. Mira, una gran pregunta la tuya, porque uno actualmente ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Siria y otros lugares, donde evidentemente hay un ataque masivo por la religión del otro, por la posición política del otro, etcétera. Y uno se espanta, digamos, por ejemplo, de ciertas matanzas que ocurren en estos lugares, pero yo le invito a las personas que están viendo el programa, cuando terminen, googleen la matanza del Mazote, que es una matanza que ocurrió en El Salvador ni siquiera en los años 60, en los años 70, en los años 80. En 3 días mataron a más de 900 personas, niños, muchos niños menores de 12 años, las mujeres fueron violadas, después fueron asesinadas, los hombres fueron prácticamente muertos en un día, y todas esas personas
fueron enterradas en distintos lugares, hicieron desaparecer sus cuerpos. Y hasta hoy, hasta el año pasado, la población misma estaba buscando ellos. No tuvieron ni la asistencia de los cuerpos policiales de El Salvador, ni la asistencia del Estado de El Salvador para buscar esos cuerpos. Y hasta el año pasado, diciembre del año pasado, se descubrió una tumba de cerca de 40 personas más de esos 900 desaparecidos. Entonces es algo que no está tan lejos de Sudamérica. La matanza del Mazote fue pero una cosa extraordinaria y una diferencia entre nosotros y la gente de Centroamérica es que tiene una cultura tan machista que la mujer que fue violada en el contexto de violaciones de los derechos humanos no le permiten ni siquiera decirlo. Yo tuve oportunidad en México de conocer un caso de una mujer que denunció que ella había sido violada en ese contexto y la demás le dijeron: lo importante son nuestros hijos, lo importante son nuestros maridos, tú sobreviviste, ¿qué tienes que andarte dando a conocer que te violaron? Entonces es una cosa, digamos, que a veces se pierden ciertos valores y yo quedé muy impactado, digamos, porque quiero que sepa la gente también que el miércoles pasado se aprobó en el Congreso chileno la ley que sanciona el desaparecimiento forzado de personas. Y la violación en el contexto del desaparecimiento forzado de personas es una de las causales por las cuales se puede llegar incluso al presidio perpetuo calificado. Esta ley, me imagino que irá a ser promulgada el día en que se celebra entonces el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas. Entonces, puede ser, si una persona a raíz de la desaparición forzada fue violada, queda demente, estuvo varios días detenido, puede esto hoy en día, digamos, a partir de esta ley, ser sancionado desde 10 años un día y en algunos casos desde 15 años un día hasta cadena perpetua. Vamos con más preguntas que nos llegan en las plataformas digitales. Esta es de Tanya Sativa. Repetimos el hashtag, pregunta PJUT TV. ¿Cómo se desarrollan las investigaciones judiciales y condenas por desapariciones forzadas? Se lo vamos a preguntar en primer lugar al ministro, que ha tenido experiencia respecto a esto, y también cómo lo han vivido ustedes, Rodrigo, como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mire, se ataca mucho al Poder Judicial chileno por la tardía reacción frente a esta clase de delitos. Esto comienza más bien a ser masivo de estas investigaciones y con éxito a contar del 98. Sin embargo, estos hechos habían ocurrido mucho antes. Sin embargo, hay poblaciones y países donde todavía no pueden lograr esto y miran, entre comillas, con admiración lo que logró ocurrir en Chile. Asumido eso, asumido que es una justicia tardía, que es una justicia que debe ser oportuna para las víctimas mismos. Es decir, yo a los familiares de derechos humanos, a los familiares de las víctimas, las causas que conozco, yo les digo sinceramente, yo no estoy haciendo justicia, porque justicia era haber evitado que a estas personas le pasara esto, justicia era haberlos rescatado de los centros de detención donde estaban, justicia era haber logrado que institucionalizaran esa detención, pero ya es tardío. Por tanto, lo que se está haciendo es una justicia que tiene por objeto entonces hacer efectiva la responsabilidad de quienes cometieron los delitos. Entonces tenemos un drama que fue el que le ocurrió a las víctimas mismos, otro drama que le ocurrió a los familiares de las víctimas y otro drama que le está ocurriendo ahora a los familiares de los ejecutores de esos delitos. Me consta que hay nietos que ni siquiera tenían idea que su abuelo estaba metido en estas cosas y ahora lo ve ingresando a la cárcel después de tantos años. ¿Cómo se investiga? Con una policía eficiente que se conformó tanto en Carabineros como en investigación. Hay cuerpos policiales que están dedicados a la investigación de delitos de derechos humanos y asignando a determinados ministros ya con cierta experiencia en la investigación de delitos, con cierta experiencia en su trayectoria en el Poder Judicial, que son ministros de Corte de Apelación, entonces asignando la investigación de estos delitos. Y por supuesto con un ministro coordinador que va velando de que estas causas avancen y que lleguen a término. ¿Y cómo lo han vivido desde el lado del instituto, Rodrigo?
Lo primero, señalar que lo que comentaba el ministro es tremendamente relevante, porque se dice a veces que la justicia cuando es tardía no es justicia, y un poco lo que decía recién el ministro, porque efectivamente es verdad que el Estado de Chile y también el Poder Judicial durante la dictadura cívico-militar no respondió adecuadamente ante este tipo de crímenes. Sin embargo, ahora lo está haciendo, el ministro es un fiel ejemplo de eso, de ese trabajo, de esos avances que se están realizando, y es tremendamente importante porque la justicia es una de las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos y en materia, en este caso, de desapariciones forzadas, junto a otras obligaciones, porque también está la obligación de verdad, que es una obligación a la cual el Estado de Chile de alguna forma respondió con la Comisión rating a la que hacía mención la nota introductoria. Hay también una obligación de reparar a los familiares de las víctimas, reparar en la medida, digamos, que se pueda, porque como decía el ministro, es muy difícil reparar este tipo de crímenes tan terribles. Y ahí tenemos todavía una tarea pendiente para mejorar esas reparaciones, y hay también una obligación del Estado de Chile de memoria, porque no es posible construir un país democrático si no se avanza y no tenemos presente lo que ocurrió en la historia de Chile en este ámbito. Ok, vamos con una nueva pregunta. Gaby Palominos a través de Facebook, hashtag pregunta Pejut TV. ¿Las víctimas de desapariciones forzadas ocurrieron solo en dictadura? Y aquí le vamos a responder a Gaby Palominos lo que insinuábamos al comienzo del programa, Rodrigo. Sí, la respuesta que le tengo que decir a Gaby es que lamentablemente no solamente ocurrieron en dictadura, en ese momento ocurrieron como un crimen de lesa humanidad, porque existió claramente un ataque generalizado y sistemático hacia un sector de la población que era el sector que se oponía al régimen de Pinochet. Pero en democracia también han ocurrido crímenes de detenidos desaparecidos. Han habido 3 casos en los que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es parte querellante y en los que esperamos que haya investigación y justicia. Se trata del caso de José Buenante, que fue detenido por parte de Carabineros de Chile el año 2005, cerca de Puerto Montt, y que todavía no se sabe dónde está. Se trata del caso de Hugo Arizpe, que fue detenido el año 2001, en Arica, que fue trasladado a la cárcel de Arica, que se encontraba en una celda de castigo el año 2001, el 13 de enero, y que el 14 de enero ya nadie sabe dónde está su cuerpo. Y se trata de un caso también más reciente, que el caso de José Vergara, que hace 2 años atrás, el año 2015, en septiembre, en la ciudad de Iquique, fue detenido por personal de Carabineros. Se trata además de una persona con esquizofrenia que por desórdenes que estaban ocurriendo en su domicilio se llamó a Carabineros de Chile lo detuvo, pero nunca lo llevó a la comisaría, lo llevó, según personal de Carabineros, hasta algún lugar en la parte del desierto que está allá en Iquique, y hasta el día de hoy no se sabe dónde está José Vergara. Por lo tanto, es tremendamente importante también en estos casos avanzar en justicia, y es muy importante lo que dijo antes el ministro en el sentido de que hace pocos días atrás se avanzó en la tramitación del proyecto de ley que también tipifica el crimen, el delito de desapariciones forzadas, y esperamos que eso se pueda convertir en ley lo más pronto posible para que este tipo de casos tengan la sanción que corresponde. Y en estos casos, don Hernán, de desapariciones forzadas en democracia, ¿el rol del Poder Judicial es diferente en torno a la investigación de los casos mismos? A ver, yo cometería una clara imprudencia al referirme a casos que están en tramitación. Pero en general, digamos, son casos distintos, distintas formas de investigar. Eso sí quisiera aclarar. Porque nosotros estos casos de derechos humanos que están siendo conocidos por los ministros de Corte son con el sistema procesal antiguo. Exacto, un claro. sistema inquisitivo, digamos, con otras reglas. En cambio, estos están siendo investigados por la nueva justicia y en general ahí existe una mayor posibilidad entonces de
de conocer inmediatamente qué es lo que se ha avanzado, qué no se ha avanzado. El querellante y los imputados tienen derecho a conocer los antecedentes de la investigación del fiscal y por tanto ahí hay una mayor, si uno lo pudiera decir, transparencia inmediata en lo que se está haciendo. Desconozco el estado de avance, sé que Huenante lleva muchos años investigándose y sé que hay ahí ciertas personas indicadas directamente de haber participado en su detención. Pero, como le digo, son casos que están actualmente conociéndose y ahí sería una imprudencia de mi parte referirme a ellos. De todas maneras, pero hay una forma diferente que el Poder Judicial enfrenta los casos por una cuestión histórica, por un cambio también después de la reforma, ¿no? Sí, lo que pasa es que el delito de secuestro, que es la figura penal que nosotros, a través de la cual hemos conocido estos delitos, porque hay que considerar que solamente el año 2009 se introdujo en Chile la ley que sanciona los delitos de lesa humanidad. Y el año 2016, en noviembre del año pasado, la ley que sanciona la tortura, tratos inhumanos y degradantes. Y ahora ya este año vamos a tener la ley de la desaparición forzada. Por tanto, estos son delitos que se conocen a través de la figura del secuestro, ¿ya? Y por tanto, cada judicatura, la antigua y la nueva, va trabajando en torno a esa figura. 30 de agosto, entonces, el día que emitimos este programa, en el Día Internacional de las Desapariciones, donde se conmemora a las víctimas de desapariciones forzadas. Le queremos agradecer al ministro de la Corte de Apelaciones y en Causas de Derechos Humanos, Hernán Crisosto, que haya venido a explicarnos un poco la mirada, el rol de los jueces, del Poder Judicial en estos casos que han estado en la contingencia en las últimas décadas en nuestro país, y también a Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hablábamos de la importancia de recordar siempre este día como una reflexión final, ministro, y Rodrigo ya cerrando el programa. Sí, recordar este día, sin lugar a duda, yo quisiera, en nombre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también enviar claramente un saludo a los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos que jugaron un rol tan importante durante la dictadura cívico-militar, y que, sin lugar a dudas, gracias a su enorme esfuerzo, su enorme empeño y tesón, se ha podido también avanzar en Chile en verdad y justicia. Y también, por cierto, los familiares de los casos ocurridos durante la democracia. Ministro, yo quisiera no tener víctimas que saludar, que nunca ocurriera esta clase de delito, porque realmente tomar contacto no con la víctima directa, sino con la víctima indirecta, que son los familiares, es una carga, digamos, y una admiración. Realmente yo he aprendido a admirar a ciertas madres que no han dejado nunca, sabiendo que puede haber una realidad muy triste detrás de esto, pero siempre estando con la causa de su hijo por delante. Muy bien. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles obviamente todos los comentarios, compartir nuestros contenidos y invitarlos también a que nos hagan llegar sus inquietudes a través del hashtag PreguntaPejudTV. Nosotros vamos a estar obviamente generando contenidos en torno a las preguntas que a ustedes les interesa aclarar. Que estén muy bien y nos vemos en un nuevo programa de Hablemos de Justicia aquí en el canal de televisión del Poder Judicial. Que estén muy bien.